Le damos la bienvenida a todos los alumnos del Colegio San Francisco de Asís de Villa Elisa, de quinto año A y quinto año B. Vamos a tratar de sobrellevar este periodo de escolarización a distancia por la situación de público conocimiento de emergencia nacional. Y bueno, vamos a tratar por medio de esta plataforma y de subir este tipo de videos, que es el primero que voy a subir, de poder hacer una cursada de nuestra materia, política y ciudadanía, de una manera lo más humana posible. Ante todo les quiero agradecer por la respuesta, por lo respetuoso que han sido en todos los mensajes, incluso a la hora de tener que dirigirse a mi correo electrónico personal. Han sido realmente muy respetuosos y muy cuidadosos de esto que es lo más importante de la educación, que es el trato que tengamos entre nosotros como profesor y como alumnos. Sepan que estamos todos haciendo un gran esfuerzo, no solamente por quedarnos en casa para cuidarnos, sino por estar llevando adelante este año que recién comenzaba de una manera nueva y de una manera que también nos está planteando retos y nos está haciendo aprender cosas que no teníamos pensado aprender. Los profesores que tenemos mucho trabajo, tenemos más trabajo que antes, ¿sí? Alguno por ahí le podría llegar a haber parecido al principio de que esto iba a ser una extensión de las vacaciones de verano, y no lo es en absoluto. Creo que el 90% de los docentes de todos los niveles, no solamente de escuela secundaria, de escuela media, sino también los que trabajamos en facultad y en institutos de nivel superior, de nivel terciario, si nos dieran la posibilidad de volver a la vida normal, lo haríamos ya mismo, no solamente por poder vivir socialmente, y hoy casualmente tenemos que hablar de la natural sociabilidad del hombre, sino que en realidad estamos trabajando bastante más que lo que trabajamos habitualmente en el aula. Esto de lo virtual, como todos estamos aprendiendo, alumnos y profesores, las consultas son de todos lados a toda hora. Entonces yo por eso estoy tratando, como les escribí el otro día, de priorizar los días viernes para subir material nuevo. Ustedes, de paso les repito, estén expectantes el viernes a primera hora, que es cuando nosotros nos tendríamos que ver en el transcurso de la mañana de ese día, para ver las novedades. Yo por supuesto que con ustedes, como con todos mis trabajos, estoy trabajando todos los días de la semana. Habrán visto en la plataforma que bueno, lo que me han enviado, que entre paréntesis lo felicito porque he tenido satisfactorias respuestas. Me lleva un trabajo de una horita larga por día de ver todo, de leer todo y contestar. Bueno, cualquier duda que tengan, recuerden que el Colegio San Francisco de Asís nos ha adjudicado un mail institucional a cada uno. Yo no tengo problema que me escriban a mi mail personal, pero el colegio preferiría que lo hicieran a esa cuenta que tiene institucional, que yo se las he puesto en los anuncios de la plataforma. Después revísenla y bueno, traten de escribirme ahí. Muy bien, la semana pasada yo les había dado ya algunas hojas asignadas del cuadernillo de política y ciudadanía, que en la página 5 nos habla de la natural sociabilidad del hombre. Bueno, realmente en estos días, en esta cuarentena, la estamos viviendo en carne propia. No solamente la sociabilidad, sino la natural sociabilidad del hombre. ¿Por qué? Bueno, porque cuesta un poco esto, ¿sí?
Es decir, tenemos unas ganas de salir a pasear, tenemos unas ganas de ir a darnos un abrazo con un amigo o con una novia, o con un ser querido, con un vecino, con papá. Yo a mi madre, por ejemplo, la tengo mayor, prácticamente aislada, la asistimos todos los días, pero a distancia, porque bueno, las personas mayores son población de riesgo. Pero bueno, vemos realmente una tendencia natural a esto de estar comunicándonos como sea. Bien, significación y consecuencias. Bueno, ¿qué significa que es naturalmente social? Bien, nosotros tenemos que entender, no voy a leer todo el texto, esto se lo pedí a ustedes la semana pasada, simplemente voy a dar algunas directrices por donde considero que en base al texto tenemos que poner el acento para, bueno, dentro de algún tiempo, de unos días, desembocar en otro trabajo práctico. La natural sociabilidad está remarcando principalmente esta palabra, natural, es decir, está en la constitución esencial de lo que es el ser humano, la sociabilidad. Somos un ser antes que nada social. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que seamos seres que tenemos que tener una vida social constante y permanente, muy por el contrario. Esta cuarentena, por ejemplo, que nos ha confinado en casa, nos ha mostrado que también tenemos que hacerle un lugar muy importante durante el día a la soledad. Estamos un poco obligados a la soledad. Ustedes recuerden que no todo el mundo tiene una familia como tienen la mayoría de ustedes. En países donde esta pandemia está pegando mucho, que es en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, mucha gente está acostumbrada o desgraciadamente habituada a no vivir dentro de una familia, ¿sí? En los países de Centro Europa habitualmente la gente vive sola. Por supuesto que sale a la calle, pero después cuando se confina en su hogar es un lugar físico donde vive básicamente en soledad. Esto es una realidad pendular en el ser humano, lo social y lo íntimo. El otro día, cuando veíamos las cualidades de la persona, ustedes señalaron muy bien en el trabajo práctico lo que era la intimidad. Somos un ser naturalmente social, pero además somos un ser de interioridad. Por eso que en este doble juego aparentemente contradictorio, en realidad complementario, es donde nosotros tenemos que ubicar el hecho de que el hombre sea, como dijo Aristóteles, un animal político. Es decir, es un ser que se va a desarrollar como individuo en sociedad. La doctrina real y segura y justa de la natural sociabilidad del hombre nos tiene que mostrar que nunca la sociedad está antes de la persona. Atención con esto. Que el hombre sea un ser naturalmente social no quiere decir que lo social esté por sobre lo individual. No. Cuando esto ocurre, y hay muchos regímenes y sistemas políticos que caen en este error, estamos en problemas. El socialismo es un caso, el comunismo es otro caso. Cierto rasgo del capitalismo a veces pone al sistema por sobre la persona. Generalmente en el capitalismo sucede con la economía. Muchas veces la economía está por sobre el individuo. Y eso me viene un fragmento del Evangelio muy importante, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, porque le recriminaban de que estaba curando el día sábado, que el sábado no está hecho, que el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. El hombre no está hecho para la economía, el hombre no está hecho para un sistema de gobierno ni un sistema político. Al revés,
Toda la política, toda la economía, toda la justicia social tiene que estar al servicio del ser humano. Vamos a avanzar un poquitito con el PDF para desglosar un poquitito este asunto. Bien, habíamos hablado de aptitudes excelentes que lo capacitaban en un enriquecimiento extraordinario. Es muy importante esto. El ser humano solo es incapaz de enriquecimiento. ¿Sí? Es incapaz de enriquecimiento. Casualmente esa permeabilidad, esa apertura al otro es lo que lo planifica como ser humano. Nosotros en la primera clase, que es así, la tuvimos presencial, pudimos ver, por ejemplo, cómo tarda en la especie humana, el hijo, la prole, en desprenderse de sus progenitores. Recuerden que en clase nosotros veíamos como una cría de gato, de perro, de caballo, rápidamente, en pocas semanas, se independiza de su madre. Cuanto más avanzamos en la escala evolutiva y llegamos a los mamíferos superiores, esa dependencia es cada vez más grande. Pero en el hombre es una dependencia sin precedentes porque, como ustedes recordarán, los otros días hablábamos de que más o menos para que un adolescente, un niño, deje de ser niño y pudiera vivir solo en la sociedad, no estaríamos hablando de menos de 16 o 18 años en el mejor de los casos. Hoy, por cómo están dadas las cosas en la sociedad, por los peligros y por las virtudes que tiene la vida urbana y callejera, estamos hablando de por lo menos 20 y algo de años para que una persona, digamos, bueno, se puede independizar, se puede autoabastecer y recién ahí puede decir, bueno, acá estoy yo y me arreglo con lo que soy y con lo que tengo. Definitivamente nos lleva toda la vida el encontrarnos con el otro para poder ser nosotros mismos. Esto es una dimensión que nunca tenemos que perder. Bien. Más adelante, el escrito nos pone que hay una inclinación a la vida social, a formar grupos sociales, para alcanzar los bienes que lo enriquecen. Por supuesto, nosotros, por más independientes que quisiéramos ser, por más que nos quisiéramos pelear con todo el mundo o desentendernos de los demás, realmente no podríamos hacerlo prácticamente en muchas horas y mucho menos en días. Hay una inclinación natural a la vida social. ¿Por qué? Porque casualmente lo que la sociedad a nosotros nos brinda es un tejido de relaciones en las que para poder casualmente tener nuestros momentos de privacidad y de intimidad necesitamos del otro y de lo que el otro haga o deje de hacer. Sin ir más lejos, nuestra libertad individual necesita, por ejemplo, del respeto que el otro nos brinde a nuestra tan pretendida realidad individual, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy grabando esta misma clase, bueno, cierto aislamiento tuve que proveerme, tuve que cerrar esta ventana, que recién estaba abierta, entraba todo el sol, tengo una puerta ahí también que me entra el sol, tengo otra puerta cerrada, yo estoy en mi estudio. Si yo tuviera el vecino que cada 2x3 se pone a escuchar música o algo parecido a todo lo que da, y tengo que interrumpir esta grabación y a pedirle por favor que baje, porque yo necesito un momento de recogimiento, de concentración, y ustedes también lo están necesitando del otro lado. Entonces, esa relación social es intrínseca al hacer natural y espontáneo del ser humano. Muy bien. El hombre es entonces un ser naturalmente social. Muy bien. Un poquito más adelante tenemos: el ser humano necesita de la sociedad por razón de indigencia y de plenitud. Vamos a reparar un poco en estos dos términos. Indigencia. Bueno, el indigente es aquel que le falta algo. Nosotros solemos decir que un indigente es una persona que vive en la calle, que está menesterosa,
que está pidiendo permanentemente ayuda. Pensemos en la cantidad de gente que hace de su vida, gran parte de su subsistencia lo hace de la puerta para afuera de su casa. Ayer estaba hablando yo casualmente con un colega y yo le decía, mirá, más allá de todo este trabajo extra que estamos teniendo, con plataformas virtuales, con clases, con bibliografías, con consultas de WhatsApp, de correo permanente, digo, somos privilegiados, porque esto que a vos te digan, quédate en casa, perfecto, pero no todos nos podemos quedar en casa. Nosotros sí nos podemos quedar en casa porque podemos trabajar desde casa, nos peinamos un poco, yo no mucho, una camisita, un pullover, prendo la compu, trabajo y dentro de un rato me voy a comer, me tiro un ratito a la tarde, después trabajo hasta la noche otra vez, pero yo me puedo quedar perfectamente en casa, llamo por teléfono, me traen las cosas, pero en todos los lugares donde yo trabajo me depositan mis saberes en las cuentas corrientes, en las tarjetas. La persona indigente es la persona que se levanta y no puede dormir hasta las 10, 11 de la mañana, porque si no salió a la calle a hacer alguna changa, algún trabajo ocasional, probablemente él al mediodía ni sus hijos coman. Entonces esto de confinarlos en casa, hay gente que no lo puede hacer. Nosotros recordemos que, sin entrar en detalles políticos partidarios, en la última década Argentina tiene el 40% de la población debajo del nivel de pobreza. Esa gente generalmente no se queda en la casa y le depositan la plata en la cuenta corriente, como nos pasa a muchos de los que hace muchos años que trabajamos, por ejemplo, en la educación. Bien, la indigencia. Lo que al hombre le falta y solo no puede obtener, se lo da la sociedad. ¿Sí? Bueno, ustedes son hijos de una familia, sus padres les han dado y les dan lo mejor que pueden para su formación, pero hay un montón de cosas que sus padres no se las pueden dar, como yo no se las puedo dar a mis hijos. Yo a mis hijos no les puedo dar educación primaria y secundaria. Yo les puedo ayudar un poco a hacer la tarea, les puedo explicar alguna clase que tengan de filosofía o de historia, que más o menos son las cosas que manejo, pero después matemáticas, lenguas, ciencias naturales, necesito que vayan a la escuela y que un profesor les dé clase. Del mismo modo que cuando se enferman, yo no le puedo diagnosticar lo que tienen y medicarlos. Tengo que ir a una guardia pediátrica o tengo que ir a su médico de cabecera y decirle, doctor, el nene tiene fiebre, dígame qué hago y qué le pasa. Bien, es decir, esa situación de indigencia la tenemos que abrir a todos los aspectos de nuestra vida. No nos vamos a referir solamente a la persona que vive en una situación agobiante de indigencia, como puede ser una situación de calle. El ser humano en su naturaleza social es naturalmente indigente. Pero hablamos de dos términos, de indigencia y de plenitud. El mouse mío anda cuando tiene ganas y ahora parece que tuvo ganas. Bien, plenitud. Porque no solamente que nosotros necesitamos del otro cuando estamos en una situación de necesidad, sino que además tenemos la necesidad de cuando estamos bien, compartirlo con el otro. ¿Sí? ¿Quién de nosotros cuando recibe una noticia, una buena noticia, no agarra enseguida el WhatsApp o lo que sea y le mensajea a una amiga, a un amigo, che, mirá lo que no sé lo que me pasó, lo que me dijo fulano? O me fue bien en un examen, o me gané un premio, o me dijeron que me voy a ir de vacaciones, quién pudiera irse de vacaciones, ¿no? Pero una buena noticia enseguida uno la desparrama, la tiene que compartir con el otro. Rara vez uno recibe una muy buena noticia y se quede quieto, callado, introvertido sin contársela a nadie. Naturalmente tiende a la sociabilización. Ahí tenemos entonces como tanto en la indigencia como en la plenitud nuestro ser humano natural nos vuelca a lo social. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, muestra la naturaleza social del ser humano la ausencia de instintos innatos para la supervivencia aislada. Esa es la indigencia.
o la presencia de facultades que lo orientan a sus semejantes como el lenguaje o la intuición del valor de la amistad. Vaya si echamos de menos la amistad en esta situación tan especial que estamos viviendo. ¿A quién de nosotros no nos gustaría encontrarnos mate de por medio o lo que sea que uno tome de por medio con un amigo en una plaza, en algún bar, con una linda ventana, con gente que pasa, con ruidos, bueno, eso lo estamos extrayendo casualmente porque nuestra natural esencia y constitución nos inclina a eso. Fíjense ustedes, sin ir más lejos, si nosotros le diéramos cierto sesgo hasta religioso a esto que estamos tratando de la natural sociabilidad, nos encontramos con que el ser humano, al estar hecho a su imagen y semejanza, es decir, a la imagen y semejanza de Dios, Dios en su esencia es una comunidad de personas. La Trinidad son 3 personas en un solo Dios. Son una amistad, por decirlo de alguna manera, eterna, infinita. Pero esa impronta el hombre la tiene también por ser hecho a imagen y semejanza. No es el único ser social, no, claro que no. Hay otros seres que nos han hecho a imagen y semejanza de Dios y sin embargo son sociales, muchas de las especies que conocemos. Pero esta impronta de la amistad es típica de los seres racionales hechos a imagen y semejanza de un ser que es una comunidad de personas como es Dios en su Santísima Trinidad. Bien, aguarden un segundo. Bueno, un poco más adelante vamos a la teoría del contrato social. Dice, leo un poquitito esto que estábamos compartiendo. Alguien podría preguntarse, ¿no es algo obvio que el hombre sea naturalmente social? Bueno, a veces los hombres se empeñan en desconocer lo obvio. Ha habido posiciones doctrinales que se han opuesto a la natural sociabilidad del hombre, negando que esté esencial y natural y constitutivamente inclinado y moralmente obligado a vivir en sociedad y a buscar el bien común agrupado con sus semejantes. Estas posiciones doctrinales conciben a la vida social como un puro fruto de la voluntad humana, es decir, no es porque el hombre sea así, sino que es así si quiere y si no quiere no. El hombre se asociaría solo porque quiere y como quiere. La sociedad es un puro producto volitivo, es porque quiere unirse. Acá estarían abriéndole la puerta a la posibilidad de no unirse. No porque el hombre necesite para alcanzar su plenitud, sino porque en realidad le conviene. Acá se confunde lo que las cosas son con lo que las cosas me convienen que sean. Atención con esto que después nos va a ayudar a dilucidar un montón de dilemas políticos y éticos. Una cosa es lo que las cosas son y otra cosa es lo que las cosas me conviene que sean. En la teoría empirista del contrato social, el ser humano no es naturalmente social, sino que es así porque le conviene. Por lo tanto, si no le conviene o si considera que las cosas no son así, podría suspender esa sociabilidad. Nosotros vamos a encargarnos de ver que eso no es así, ¿no? Entonces, protege su libertad, su propiedad y su vida. Es decir, se sirve de la sociedad para una conveniencia particular. A eso se le llama generalmente, yo acá tengo un pizarrón. A eso se le llama generalmente convencionalismo social. Es decir, la sociabilidad es una convención, es un acuerdo, es un invento, es una construcción. Hoy nosotros estamos nadando, por decirlo de alguna manera, en este posmodernismo occidental, en un constructivismo. Vamos a ponerlo también. Me gustó.
en un constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Feo quedó esto, ¿no? Este constructivismo. El constructivismo es una posición ideológica que considera que todo lo que hace el ser humano es una mera construcción de él. Que no hay nada dado naturalmente de antemano, por ejemplo la sociabilidad, sino que en realidad todo es una construcción humana voluntaria, incluso la sociabilidad. Eso es un convencionalismo social, ¿sí? Es decir, nosotros a este convencionalismo social le tendríamos que oponer, no sé cómo es el término desigual, así que voy a escribir la palabra desigual. Desigual a la natural sociabilidad humana. No, muy bien. La verdad que me resulta más prolijo escribir acá que en el pizarrón, por mi letra espantosa. Acá la letra espantosa no se ve. Bien, convencionalismo social, desigual a la natural sociabilidad humana. Nosotros vamos a sostener esto, ¿eh? La natural sociabilidad humana. Lo social es algo natural, no es una convención, es algo natural. El constructivismo nace de este convencionalismo social, es fruto de una concepción constructivista. Bueno, vamos a volver al PDF. Déjenme ver. No estamos leyendo todo. Bueno, ¿cómo se expresa esta voluntad de unirse en sociedad? Autores clásicos como Locke, John Locke, Hobbes y Rousseau hablan de un pacto o contrato social que celebrarían los hombres y que sería el único factor que daría legitimidad a la sociedad y la autoridad. Atención con esto. Si yo considero que lo social es nada más que un pacto o un contrato que los hombres celebran desde su libertad y de su voluntad, ¿qué da legitimidad a la sociedad y a la autoridad? Esa misma construcción. Es decir, no habría una necesidad natural de una sociedad ni una necesidad natural de una autoridad. Es decir, en este constructivismo la sociedad y la autoridad no son necesarias, sino convencionales. Este es el problema del constructivismo. Este es el problema de esto, ¿sí? La convención, no lo natural, lo convencional. El constructivismo flota por sobre todo esto. Entonces, claro, si todo es una mera construcción humana, yo todo lo que construyo también lo puedo destruir. Por lo tanto, es provisorio, es como una casa. Yo puedo hacer una casa y no me gusta, la tiro abajo y hago otra. Total, soy yo el hacedor de la casa. En esta concepción hay constructivista de estos pensamientos empiristas y liberales. La legitimidad de lo social y de la autoridad es una mera construcción humana y sería la única fuente de las obligaciones y los derechos que surgen de ellos. Este es otro problema serio de tipo ético. Los derechos y las obligaciones también son construcciones humanas. No son cosas que estén anteriores, que sean anteriores, constitutivas de este ser humano. El derecho no tiene una realidad natural, sino que tiene una realidad positiva, constructiva. Por lo tanto, lo que hoy es un derecho, mañana tal vez no lo sea. Porque como una casa no me gusta más, la quiero hacer más grande, más linda o más chica, la tiro abajo y hago otra. Entonces, en esta concepción de contrato social, tanto las responsabilidades como los derechos y como las obligaciones son meros constructos sociales que se van adaptando a lo que yo quiero, no a lo que las cosas son. Acá en esta teoría del contrato social
hay que advertir una tensión muy grande entre el querer contra el deber. Si yo sostengo de que todo es una mera construcción social, política y ciudadana, yo construyo en base a lo que quiero, ¿no es cierto? A ver, si yo voy a construir, insisto, una casa, tengo el dinero, tengo el arquitecto, tengo los albañiles, ¿qué me va a decir el arquitecto? Bueno, ¿qué casa quiere? Y yo la quiero así, la quiero así, la quiero así, ¿sí? Puedo hacer muchos tipos de casas diferentes de acuerdo a mi gusto y a mi necesidad. La teoría constructivista plantea que los derechos y las leyes y las responsabilidades también son en base a lo que yo quiero. Entonces, claro, los gustos son muy distintos en el siglo XXI que en el siglo XVII, o que en el siglo XXV si es que llegamos. Si se trata de construir lo que yo quiero, yo puedo querer cosas diferentes. Ahora, muy diferente es entender que una cosa es querer y otra cosa es deber. El deber ya no está totalmente enlazado con el deseo, porque si yo digo, bueno, a ver, momento, yo voy a construir, pero yo acá necesito construir algo para que, por ejemplo, esto sea una casa de familia, no un colegio, y entonces voy a tener que, por más que a mí me gustara construir un colegio, si yo necesito hacer una vivienda familiar, pues tengo el deber de entender cuáles son las necesidades de esa familia y ver que, por ejemplo, no tengo que hacer un baño para hombres y para mujeres, sino que un baño familiar es un baño para que comparta todo el núcleo social que es la familia. Y también va a tener que tener una cocina, va a tener que tener una ducha, y va a tener que tener un lavatorio, cosa que un colegio habría que diseñarlo de otra manera. ¿Yo a qué quiero ir con esto? A que el contrato social, si yo parto de la base de que todo es una mera construcción humana, de que no hay nada naturalmente dado de antemano, yo no tengo ningún deber, porque el deber siempre está en pos de una naturaleza. Porque yo, para ver lo que el derecho que a cada uno le corresponde y lo que yo debo respetarle al otro, tengo que entender que el otro es algo o alguien con una constitución natural, con necesidades y con derechos que yo se los tengo que respetar. Bueno, sigamos un poquitito con esto. No sé cuánto, ya estamos haciendo un video bastante largo. Yo les recomiendo, vamos acá otra vez, les recomiendo por favor una lectura detallada de más de una pasada de este capítulo. Nosotros hoy no vamos a avanzar más que esto. Estoy explicitando un poco este apunte que di para leer la semana pasada. Muy bien. Seguimos un poquitito más. Aguarden un segundo.